Vamos a desmontar este taladro de batería, al cual reparé la batería hace poco, la sustituí por una de litio, y vamos a desmontarlo para ver qué tiene en su interior y aprender el funcionamiento, sobre todo de la parte del mecanismo reductor y limitador del par. Bueno, pues lo primero que tenemos que hacer es retirar la batería, y una vez que hayamos retirado la batería vemos que tiene 1, 2, 3, 4, 5 y 6 tornillos. Pues con un destornillador de estrella pues vamos a ir retirándolos uno a uno. Bueno, pues una vez que hemos retirado la totalidad de los tornillos, pues vamos a desmontar, desencajamos la tapa y aquí podemos ver el interior. Aquí podemos ver el indicador de carga de la batería. Aquí podemos ver el conector de la batería. Aquí podemos ver el MOSFET con su disipador de aluminio y el interruptor. Bueno, vamos a desconectar, vamos a sacarlo todo. Vamos a desconectar los cables que llevan al motor eléctrico. Vamos a separar la parte electrónica y nos vamos a quedar con lo que nos interesa, pues que es el mecanismo, el sistema motor, el sistema motriz, el mecanismo reductor y corrector de par. Bueno, pues el siguiente paso es retirar estos 3 tornillos que se ven aquí para poder separar el motor eléctrico. Una vez que hemos retirado los 3 tornillos que separan el motor eléctrico, es conveniente hacer una marca, por ejemplo esta marca con Tipex, para volver a colocarlo en la posición que tenía. Y aquí se extrae el motor eléctrico que, como se puede ver, tiene un piñón de dentado recto. Vamos a sacar estos tornillos de la tapa. También está marcado, también he hecho unas marcas para volver a montarlas en la misma posición. Bueno, vamos a sacar la tapa. Bueno, pues estos motorcillos, esto es un motor de corriente continua, en este caso este no es un brushless, este es un motor normal, un motor de escobillas y colector con campo inductor formado por imán permanente. Bueno, estos motores pues generan un par que es pequeño en comparación para el que se necesita para accionar
accionar la taladradora. Con lo cual es necesario aumentar el par reduciendo el número de revoluciones. Y de eso se encarga pues la siguiente parte que vamos a ver, que es el reductor mecánico de velocidad, que como vemos en este caso la reducción se efectúa mecánicamente. Bueno, aquí esto vamos a dejarlo aquí. Este es el reductor de velocidad. Aquí tiene unas garras que forman parte del mecanismo corrector de par para el atornillador, que veremos a continuación. Como vemos, es un reductor de engranajes epicicloidales o planetarios. Bueno, vamos a separar esta tapita de aquí y vemos que tiene otro tren epicicloidal, o sea, es un doble engranaje planetario en serie. Pues separamos los satélites sacamos el portasatélites y aquí quedan los otros 3 satélites. Aquí, como vemos, la configuración que ha ideado el fabricante del taladro es con la corona bloqueada, o sea, es decir, ambos trenes epicicloidales tienen la corona bloqueada. El movimiento entra por el planetario y sale por la caja de satélites, con lo cual se consigue la máxima reducción. Bueno, aquí tenemos la corona, como ven, la corona permanece fija, el movimiento entra por el motor tiene tallado un engranaje que es el planetario, la corona está bloqueada y el movimiento sale por el portasatélites. El portasatélites tiene tallado otro piñón que a su vez es planetario de un segundo tren formado por estos 3 engranajes y ambos con la corona bloqueada. Así el par se multiplica, el par que genera el motor pues se multiplica muchísimo. Bueno, pues ahora vamos a desmontar la caja portasatélites del segundo tren epicicloidal, que es la etapa de reducción final. Como vemos aquí tiene un encastre que encaja, ya acciona directamente las orejetas del mecanismo limitador de par, que en este caso es de ruedas y rodillos, de bolas y rodillos, perdón. Aquí irían los otros 3 satélites. Que formarían el doble engranaje planetario o epicicloidal que forma el reductor de velocidad de este motor, de este taladrador. Bueno, pues ahora vamos a desmontar el mecanismo limitador de par. ¿Para qué necesita un limitador de par este taladro? Pues esto lleva atornillador. Bueno, pues cuando funcionamos con atornillador, pues para no pasarlos, o sea, para limitar el par, no pasar los tornillos y evitar el giro de muñeca cuando el taladro se bloquea, pues para esto lleva estos dispositivos. Este dispositivo permite que cuando se alcanza el par que nosotros preconizamos con esta ruleta, aunque el motor siga girando, no se transmita movimiento al portabroca. En este caso, mira, aquí podemos ver los rodillos. Tiene 6 rodillos. Esto pues es una rueda libre, o sea, un piñón de una bicicleta, gira o no gira, pero tiene la particularidad de que nosotros podemos ajustar con las bolas la presión, con la ruleta la presión que ejercen las bolas sobre la corona. De esta manera, cuando se alcance el par máximo, el taladro resbale a
aunque pueda seguir girando, pero sin transmitir movimiento. Bueno, vamos a desmontarlo. En primer lugar vamos a sacar las bolitas. Cuando se realizan estos trabajos en el que hay materiales pequeños, pues siempre es aconsejable disponer de un imán para que no se nos pierdan. Bueno, aquí ya ha salido todo. La corona, y aún nos quedan dos rodillos y algunas bolas. En cada orificio que vemos aquí, pues van insertadas dos bolillas. Bueno, pues el montaje se realiza inversamente al desmontaje. Yo ya tengo aquí puestas dos bolitas en el primer orificio. Pues con una pinza, pues vamos a ir depositando cada una de las bolillas en su respectivo alojamiento. Mira, vamos a hacerlo por ejemplo, una a una. Esto lo podemos hacer con las pinzas, para mí es más cómodo, pero si disponemos, por ejemplo, de un destornillador imantado, pues también se puede hacer de esta manera, aunque esto es, como vemos, es más engorroso, porque tenemos que poner el dedo para que no se nos salga la bolita. Bueno, vamos a seguir poniendo bolillas en su alojamiento. Y las bolillas, las hileras son dobles, es decir, en cada orificio pues hay dos bolitas, pues vamos colocándolas. Una vez que tenemos colocado la primera, vemos que la otra pues ya hay que tener más cuidado porque tiende a salirse. En este caso, con el destornillador imantado, lo que nos ha pasado, lo que me ha pasado es que se han salido ambas bolas. Bueno, vale, pues así ya. Así ya pues procedemos con el resto de las bolas. Bueno, ya que hemos puesto las bolas en su totalidad, pues el siguiente paso pues es montar la corona. Para hacer esto pues hay que tener muchísimo cuidado de que las bolas no se nos salgan de su sitio. Y colocamos la corona ya en su sitio. Una vez colocada la corona, pues el próximo paso pues es insertar los rodillos. Como vemos, los rodillos tienen que ir por parejas en cada uno de los lóbulos, insertados en posición vertical. ¿Ves? Ahí tenemos uno.
Ahí tenemos la primera pareja de rodillos y las otras tres pues se procede exactamente de la misma manera. Pues uy, va. Aquí se nos ha salido disparado. Se pilla con la pinza verticalmente y se introduce en su alojamiento. Siempre con mucho cuidado de que no se muevan las bolas, porque las bolas se mueven y esto parece que está vivo, no quiere que yo lo coja con la pinza. Y aquí pues se nos ha caído al suelo, voy a buscarlo. Bueno, pues después de haber encontrado el rodillo, que lo cual he tenido la suerte de Getsemaní que lo he encontrado, porque es muy difícil encontrar piezas pequeñas cuando se pierden. Ahí vemos que están los 6 montados, y ahora lo próximo que vamos a montar es la pieza, el encastre que acciona el mecanismo de limitador de par. Vemos que tiene un encastre y en el lado opuesto tiene los ejes en los que van los satélites del segundo tren epicicloidal. Bueno, pues esto simplemente encajarlo con las muescas que lleva el cabezal de rodillos del limitador de par. Esto encaja fácilmente, hay que tener mucho cuidado de que no se nos salga que no se nos salga ninguna bolilla. Aquí tenemos la corona, la pieza esta que tiene labrada interiormente la corona para los trenes de engranaje epicicloidales y que también además tiene los resaltes que presionan las bolas. Esto entra fácilmente y ya podemos empezar a montar los satélites del primer tren. En este caso estos satélites son de hierro, son de acero, en comparación con los del primer tren, que son de material plástico. Estos son de hierro, perdón, de acero, porque ya aquí el par es mayor. A mí el plástico, pues en estos mecanismos, pues no me gusta. El plástico, pues es poco resistente. Bueno, ahí está montado el primer tren epicicloidal, perdón, el segundo. Vamos en orden inverso. Y aquí tenemos el portasatélites del primer tren, que además incorpora el planetario del segundo tren. Pues ahí, pues este nos ha entrado bien. Hay muchas veces que hay que girarlo un poquito para que engranen los dientes de los satélites con la corona. Y aquí pues ya podemos ir insertando los satélites del primer tren epicicloidal o planetario. Hay que engranarlos. Estos, como ya dije, son de plástico. Ahí. Se engranan con la corona y listo. Ya tenemos montado el dispositivo reductor y únicamente nos queda ponerle la tapa. Ahora vamos a montar el motor eléctrico con la tapa del reductor. Como vimos, le hice una marca con tipes, pues simplemente hacerla coincidir y poner los 2 tornillos que lleva.
y ya pues los apretamos. Y bueno, pues ya va, lo último, ya es el próximo paso, pues es cerrar el grupo motorreductor. Yo le hice una marca, aunque la verdad es que la marca no es necesaria, ya que lleva un centrador. Vemos un pitoncillo de plástico que encaja con este orificio que señalo con el dedo, y de esta manera no hay posibilidad de montarlo mal. Aquí tendremos que mover un poquito los satélites o el piñón del motor para que nos engrane los piñones. Esto nunca forzarlo, esto hay que tener un poquito de paciencia hasta que consigan engranar. Ahí movemos un poquito el reductor hasta que consigan engranar los piñones, porque como ya dije, ahí está. Ahí ya encajado. Los engranajes, los satélites del primer tren epicicloidal son de plástico y se pueden romper fácilmente. Y ahora ya únicamente pues nos quedaría fijarlos, cerrarlo definitivamente por medio de sus 3 tornillos. Y bueno, pues ya tenemos cerrado el grupo motorreductor. Se nos ha pegado el imán. Bueno, pues ahora vamos a ver un poquito lo que es la parte electrónica. Ya vimos un poco cuando lo desmonté, pero vamos a ver un poquito más el detalle. Bueno, pues aquí digamos, el elemento principal que tiene pues es el interruptor, que no solamente es un interruptor, tiene más cosas. Aquí tiene pues un circuito que permite regular un poquito la velocidad del motor por medio del gatillo. Aquí dentro pues hay pues como un 555. Es accionado por una acción a un MOSFET, que es este es un MOSFET de potencia con su disipador, que es el que mueve el taladro. También tiene el diodo de protección, que podemos ver aquí abajo, bueno, sin que nos estorbe el resto de los dispositivos del taladro. Aquí está el diodo de protección. Y aquí están las salidas del motor y el selector para poder girar el motor en un sentido u otro. En este caso, aunque yo he marcado las conexiones, esto no es absolutamente necesario. Bueno, aquí vemos que esta parte electrónica pues es bien sencilla. Bueno, y aquí está el circuito, indicador de carga de la batería, que este estaba dimensionado para la anterior batería, la batería de níquel cadmio, pero bueno, su función hace. A montar aquí el selector. Y ya pues montar la taladradora pues tampoco tiene mucho misterio, simplemente pues hacer que encajar las cosas en su sitio. Aquí vemos las muescas, estas hendiduras. Estas 3 hendiduras pues vamos a colocarlas aquí. El taladro pues lo orientamos de esta manera y vemos que encaja perfectamente. Aunque he cometido un pequeño error, que es de no haber conectado antes el motor, porque ahora si lo hacemos con el grupo motorreductor colocado pues nos va a costar más trabajo. Bueno, pues aquí esto tiene fácil solución. Bueno, ya está colocado.
aquí montamos el disipador del MOSFET con el MOSFET. Y el interruptor pues tiene posición también, tiene una posición de montaje. Mire, para verlo tiene que coincidir los dos pitones que lleva el interruptor con los orificios que lleva la carcasa. Pues esto pues puede que nos cueste un poco. Ahí está. Así se mantiene fijo. Pasa es que aquí ya... Ahí. Y aquí se mantiene fijo. Y ahora pues ponemos el... Ahí está. Ponemos en su sitio el indicador de carga de batería. Y el conector. El conector con el cual se engancha la batería. Bueno, muy importante. Bueno, cuando se desmontan herramientas eléctricas, muy importante que los cables no queden pellizcados. Normalmente los fabricantes suelen instalar, por ejemplo, piezas como esta para guiar los cables, para que al montarlos no se pellizquen. Por ejemplo, este de aquí tenemos que tener la precaución de que este cable nunca se ponga aquí. Por ejemplo, aquí pues estaría mal puesto, pues su sitio correcto es este, por aquí. Y al mismo, esto también. Siempre que no pellizque nada y que no quede superpuesto en los orificios donde van los tornillos. Y ya pues la última parte pues es la colocación de la carcasa, asegurarnos siempre, por lo que he dicho antes, que los cables no estén superpuestos en los orificios de los tornillos ni en lugares donde puedan ser pellizcados al montar la carcasa. Y ahí vemos que ya ha entrado perfectamente, pues ya únicamente nos queda poner los tornillos. Bueno, pues una vez montado vamos a hacer la prueba. Vamos a poner, ahora mismo está entaladrado, o sea, este no tiene percutor, solamente tiene taladro y atornillador. Bueno, pues el primer punto. Y ahí vemos que salta el limitador de par. El portabrocas no se mueve. Segundo punto. Ahora nos cuesta un poquito más. Tercer punto. Aquí hay que agarrarlo bien ya con fuerza. Cuarto punto. El 5. Y a medida que avanzamos, pues ya tenemos que agarrar el portabroca con más fuerza para que salte el limitador de par. Y si lo ponemos en taladrado, pues ya vemos que es imposible sujetar el portabroca con la mano, ya no salta el limitador de par.
Y vemos que de esta manera tan sencilla, con esta manera tan sencilla, pues hemos comprendido cómo funciona pues el mecanismo de reductor de velocidad del taladro, el dispositivo limitador de par, hemos aprendido cómo se monta y cómo se desmonta, y también hemos visto un poquito la parte electrónica, que vemos que es bastante sencilla.